Este es Sanadores, un podcast organizado por Vórtice Raíz con el apoyo de los programas de concertación del Ministerio de Cultura de Colombia y de la Secretaría de Cultura de Pereira. Mi nombre es Andrés Jiménez y seré su anfitrión en esta serie de conversaciones. Un saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Es para mí un honor tener hoy como invitado al Tata Andrés Chansí, un ajkij, un contador del tiempo en la tradición de la cosmovisión maya. Tata, bienvenido. Bienvenido, Andrés. Un gusto saludarte a ti en este día tan especial y para mí es un placer compartir contigo estos instantes, estos momentos. Bueno, yo le quiero contar a las personas que nos escuchan que conocemos al Tata ya desde hace varios años, lo hemos visto crecer, lo hemos visto aprender, lo hemos visto compartir, hemos tenido la fortuna de estar en sus talleres. El Tata es el autor de un libro que les recomiendo mucho que se llama La Senda del Nahual, que también hemos tenido la oportunidad de leer. Y vamos a estar hablando un poco de todo eso el día de hoy, Tata. Pero el lugar por el que quisiera empezar es, por supuesto, el principio. Usted allí en su libro nos cuenta que usted viene de las montañas de Antioquia, de un pueblo que es el pueblo de los Nutabe, y yo quisiera preguntarle por ese origen, por ese principio. Bueno, pues realmente esa es la raíz de mi energía, de mi inicio como persona, como ser humano en este útero llamado Madre Tierra. Vengo de unas raíces Nutabe. Los Nutabe es el pueblo indígena originario de Antioquia, lo que hoy conocemos como Antioquia, y también una parte del Valle de Aburrá, Medellín, ¿sí? El pueblo originario que habitó el Valle de Aburrá, las riberas del río Porce, o lo que conocemos como el río Medellín, el río Cauca, el río Chico, el río Grande. Esos ríos o estos valles pues fueron habitados por un pueblo ancestral llamado Nutabe, y pues ese es mi origen ancestral. Y me siento muy orgulloso de saber que por mí corre la sangre de los antepasados Nutabe. Es un pueblo que ha tenido muchas resistencias en el tiempo y espacio, primeramente con la conquista de los españoles, que fue unos momentos bastante difíciles para toda la comunidad. Luego con los encomanderos o los gobernadores españoles, también fue un proceso bastante difícil donde se intensificó la violencia, ya que pues los Nutabe en esa época eran maltratados por los gobernadores de Antioquia, los primeros gobernadores que existieron en esta provincia llamada Antioquia, y ocurrió un suceso en esa época bastante difícil, en que los Nutabe, cansados ya del maltrato de los gobernadores, especialmente de un gobernador en específico llamado Juan de Rodas, eh, los Nutabe deciden emboscar al gobernador en lo que hoy conocemos como Ituango y Sabana Larga, ¿sí? Antioquia, el noroccidente antioqueño. Y allí amarran al gobernador, lo amarran y le dicen, tú has tratado a mi gente como un perro, nosotros ahora también te vamos a tratar a ti como un perro. Y cuentan que lo comenzaron a desmembrar, a atacarlo, y fue como una forma de decirle a los españoles que estaban cansados de esos maltratos, ¿sí? Pero pues la corona española, al darse cuenta de este mensaje tan hostil del pueblo Nutabe en Antioquia, decidieron enviar a otro encomendero más, un gobernador llamado Jorge Robledo, y Jorge Robledo, con perros violentos, con perros con hambre durante muchos días, les daban a oler las prendas del pueblo Nutabe o de sus hombres para que en el monte de noche salieran a cazar los Nutabe. Uf, qué Tenían que historia. correr por las montañas los niños, las mujeres, los hombres, con miedo a que estos perros llegaran a matar a la gente, ¿cierto? Entonces fue una época bastante difícil. Luego llegó el tiempo de la época bipartidista en Colombia, los liberales, los conservadores. Y pues en una visita de uno de estos seres políticos de la historia colombiana, los liberales, al darse cuenta pues que había un proceso de un acercamiento de otro
de otro partido, de un militante de otro partido, pues decidió encender y incendiar todos los pueblos o las casas de la comunidad Nutabe allí en el Cayo del río Cauca. Entonces vemos también que en una época de mucha violencia, luego llegó la represa de Hidroituango a sacar a las personas, a no reconocer los derechos, y es ahí donde yo llego a realmente a reconocer que realmente vengo de esa raíz, aunque durante muchas épocas anteriores yo ya no estaba dentro del territorio porque pues ya niño o mis padres tuvieron que irse por la violencia que hubo en toda esta zona del Cañón del Río Cauca, de Sabana Larga, de Ituango, de San Andrés de Cuerquia, y pues me desconecto mucho de lo que es la raíz, pero cuando llega este proceso de invasión de la represa de Ituango, ya estaba yo compartiendo bastante la espiritualidad, la conexión, reconociendo mi raíz, hablando, compartiendo, y llego y vuelvo otra vez a la tierra de mis antepasados a crear la Guardia Indígena, a decirle a la gente, somos Nutabe, no nos vamos a dejar sacar otra vez, vamos a reconocer nuestros derechos, y entro en un proceso bastante arduo de resistencia con el pueblo Nutabe a defender los derechos de una represa que en ese momento quería prácticamente dañar al pueblo. Entonces ahí es donde me vuelvo un poco más consciente de lo que es ser indígena, de lo que es ser Nutabe, y ahí comienza un despertar muy importante en mi vida como un líder comunitario y también como un líder del pueblo, y en este proceso pues arduo comencé a aprender de muchas culturas hermanas también. Pata, me surge una pregunta porque esta historia que usted nos está contando, que es muy, muy fuerte, muy dolorosa, no nos la cuentan los libros de la historia oficial, no nos la cuentan en los colegios. Y, y yo le quisiera preguntar esa memoria, ¿cómo se conserva? Esa memoria se pasa, digamos, a través de la oralidad, de generación en generación. El pueblo tiene registros históricos. ¿Cómo se conserva esta memoria? Con respecto al pueblo originario como tal, del cual yo vengo, como todos los pueblos ancestrales tuvieron que pasar por un proceso bastante difícil de colonización, de pérdida de las costumbres, de los valores, de los idiomas. En el caso especial de mi pueblo, se perdió el idioma, se perdió las costumbres, se perdió el respeto, se perdió la conexión. Lo último que quedaba de conexión con nuestras raíces pasadas era el río Cauca, ¿sí? Y digamos la interacción con el oro, con el bareque, con el permiso al río, con la devoción al río, al agua. Los Nutaves somos un pueblo de agua, ¿sí? Y al llegar la represa, pues también se pierde esta conexión, ¿sí? Entonces lo que nos queda es la memoria. Y muchos pueblos obviamente sí pasan sus conocimientos de generación en generación a través de la oralidad. Sin embargo, pues en este proceso nos ha tocado revitalizarnos de muchas maneras. Es así como también pude llegar a Guatemala, en las comunidades mayas quiché, a revitalizar esa energía que yo tengo en mi raíz, porque pues de alguna manera cuando un pueblo eh, hermano indígena ve a otro hermano indígena, también son pueblos de la memoria ancestral. Y a veces resulta difícil creer, eh, o digamos que hay un poco todavía de racismo, ¿sí? O de falta de conocimiento. Cuando una persona de un país migra a Europa o migra a los Estados Unidos y está mucho tiempo en un país, paga sus impuestos, de un momento a otro le dicen, ya usted es ciudadano de ese país, ¿sí? Con los pueblos originarios pasa algo muy parecido. Es a través de las costumbres que nos hermanamos, que nos volvemos hermanos, ¿sí? Es a través de las tradiciones, de las costumbres, es que podemos ser parte de, ¿sí? Entonces, eso creo que también me pasó a mí al llegar a Guatemala, pues encontré un pueblo hermano que me abrió las puertas, que se interesó mucho en mi historia, que me ayudaron bastante, me escucharon, que me enseñaron sus costumbres, sus raíces, y es así también como pude revitalizar mi raíz, aunque soy un descendiente nutabe.
de un pueblo originario de América del Sur, especialmente de Colombia, también a veces siento que soy un maya quiché más. Entonces, eso es lo bonito de la interculturalidad. Nosotros a través de la interculturalidad intercambiamos a través de nuestra cultura vivencias, experiencias y así nos hermanamos. Así somos parte de un pueblo. Y eso es lo que sucedió prácticamente con mi pueblo. Tata, perdón, Tata, ¿y cómo se dio esa llegada suya a Guatemala? ¿No? Porque estamos hablando de un viaje importante, de un viaje que uno podría decir, pero ¿cómo pasó? ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el detonante de que el Tata llegara a Guatemala? ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo realmente no tenía en mis planes estar en Guatemala o compartir con pueblos hermanos fuera de mi país. Se había compartido con pueblos originarios de aquí de mi país, como el pueblo Inga, como el pueblo Cofán, como el pueblo Muruy, pueblos bastante hermosos de Colombia, y no estaba en mis planes conocer otro pueblo, ¿sí? Pero tomando remedio, tomando medicina, como todos sabemos, pues el yagé o la medicina de la ayahuasca es una medicina ancestral de los pueblos amazónicos, y cocinando yagé, tomando yagé, conviviendo con otros pueblos hermanos, como es un trabajo bastante especial tomando remedio, ¿sí? Aprendiendo a sanar, aprendiendo a compartir. Y el remedio un día, o la medicina del yagé un día en una visión me muestra que debo encender un fuego sagrado, ¿sí? Que debo encender un fuego especial, porque veo mucha oscuridad en la tierra, en el territorio, empiezo a ver la muerte, la enfermedad, el dolor, la angustia, empiezo a ver la miseria, lo empiezo a ver en forma de oscuridad, ¿sí? Y el remedio me empieza a decir, mira, es que esta es la oscuridad de tu raíz, de tu pueblo, esta es la oscuridad de tu territorio, pero tenemos que encender una luz en esa oscuridad. Y durante mucho tiempo el remedio me empieza a hablar de eso, todo el tiempo me empieza a hablar de eso y no me deja tranquilo y que encienda fuego. Y en cada toma me dice lo mismo, siempre, siempre, en cada ceremonia. Y yo no sabía cómo, yo pensaba que era encender una fogata en un lugar y ya. Y yo no sabía ni cómo, ni cuándo, ni cómo hacerlo, nada, ¿sí? Yo estaba inquieto en ese sentido. Hasta que un profesor, Gunadule Tule de Panamá, creador de una pedagogía muy importante en Colombia, de la pedagogía de la Madre Tierra, una persona muy especial, viniendo de Guatemala, se sentó conmigo y me dijo, mira, estuve con los mayas y, y yo quiero saber tú qué energía tienes en la tradición maya. Y yo, bueno, con mucho gusto, le di mis datos, comenzamos a compartir. Y me dijo, mira, tú eres hijo del agua. Y yo por dentro, claro, yo vengo de la raíz nutabe, soy hijo del agua. Pero me dijo, pero tu destino es el fuego, me dijo. Cuando él me dijo eso, yo dije, y le, Claro, porque venía escuchando durante mucho tiempo que debía encender un fuego, que debía iluminar, que debía aclarar el territorio, que debía limpiar, sanar. Y cuando él me dice esto, yo digo, es ese el mensaje que esperaba. Esa es la confirmación que esperaba yo para poder dar el paso. Y a partir de ahí, lo único que había en mi mente era la palabra nahual, ajá, fuego, ceremonia, ancestralidad, maya, ¿sí? Hasta que pude contactar con una persona allá en Guatemala que me abrió las puertas, un contador del tiempo, un afkir, un guía espiritual maya, quiché, de la raíz quiché, y me dijo, adelante, bien pueda, con mucho gusto, venga a mi territorio. Y ahí fue cuando comencé a aprender de la cultura maya y a prácticamente unirme con esta cultura.
Tata, y creo que las personas en este momento ya se van a estar preguntando de qué se trata la cuenta del tiempo, qué es ser un contador del tiempo, qué fue lo que usted vino a aprender acá a Guatemala. Bueno, realmente hay muchas formas en que se pueden llamar los guías espirituales de diferentes culturas, ¿sí? Normalmente las personas tienen la palabra chamán en su Ajá, mente, ¿sí? Normalmente el mundo occidental encontró en la palabra chamán la forma de llamar a las personas que manejan una cultura ancestral o una especie de medicina, ¿sí? Pero cada pueblo tiene una forma diferente de llamar a sus guías espirituales, ¿sí? En el caso del pueblo maya, la forma de llamarle a esos guías espirituales es Akej, ¿sí? Que significa la persona que sana con el tiempo o que sana con los días. En un estricto, digamos, interpretación, una estricta interpretación, podría ser el que es maestro con los días, o ujú. el que sana con los días, o el que cuenta en orden los días, ¿sí? Entonces, así como cada pueblo tiene su medicina, vemos el pueblo Cofán tiene sus taitas y tiene la medicina, cada cultura tiene su forma de sanar, ¿sí? Para el pueblo maya, la medicina es el tiempo, ¿sí? Es la forma de vivir los días, la forma de entender cada día, es lo que sana a los seres humanos. Entonces, hay un sistema calendárico muy antiguo, ancestral, de los pueblos mayas, y las personas que entienden ese sistema calendárico, que pueden sanar con ese sistema calendárico, que guían a las personas en ese sistema calendárico, es lo que llamamos un contador del tiempo, ¿sí? Entonces, pues mi formación fue prácticamente aprender a sanar con el tiempo, ¿sí? Es prácticamente lo que es el ser contador del tiempo. Tata, ¿y de qué se trata sanar con el tiempo? ¿Se trata de resincronizarse con alguna clase de ciclo natural del tiempo? ¿Se trata de aprender de qué se trata cada día? ¿De cómo se sana con el tiempo? Así es. Tenemos que partir de una premisa, ¿sí? Tenemos que partir de un principio, y es que el ser humano ha perdido la conexión con el tiempo natural de la Tierra, ¿sí? En ese principio, cuando perdimos la conexión con la Tierra, automáticamente perdimos los valores, ya no sabemos cuándo sembrar, cuándo dormir, cuándo comer, no sabemos cuándo tener sexualidad, o incluso no sabemos ni siquiera cuándo es el momento para traer un bebé al mundo, ¿sí? Esa desconexión con el tiempo es la que ha desencadenado la enfermedad de nuestros días, ¿sí? Esa falta de conexión con la tierra. Así que sanar con el tiempo es encontrar el orden y el ritmo natural de las cosas, ¿sí? El orden y el ritmo natural de la familia, de la pareja, de la tierra, del agua, del aire, cómo respirar, cuándo usar bien el agua. Es un ritmo que los abuelos mayas pudieron ver en la tierra, un ritmo perfecto, le llamamos el tiempo espiral, ¿sí? Hay dos tiempos, tiempo lineal y tiempo espiral. Entonces, en el tiempo espiral está el ritmo natural de la Tierra. Ese ritmo te dice a ti todo. Los abuelos lo escuchaban muy bien, lo entendían, dialogaban con ese ritmo y vivían con ese ritmo, ¿sí? En el tiempo lineal, no. En el tiempo lineal es un tiempo que está basado por meses, horas, por calendarios y el cual está en desorden, ¿sí? Está en falta de ritmo con la Tierra, ¿sí? Entonces los mayas encontraron un sistema calendárico perfecto en la Tierra
que le ayuda al ser humano a crecer en su forma personal y comunitaria, y a partir de esa forma de ver el tiempo y ese orden, nosotros podemos entrar a sanar a las personas y también podemos ver cuál es el ritmo de esa persona en su energía para poderle decir cuándo es bueno perdonar, cuándo es bueno sanar, cuándo es bueno hacer cierto tipo de actividades para que esa persona vuelva a tomar otra vez su ritmo natural y pueda así sincronizarse con los procesos vitales. Esa es la manera en que se sana con el tiempo, a través de una práctica antigua de los pueblos mayas quiché. Tata, y esa medicina se ofrece a través de ceremonias, se ofrece a través de terapias, de lecturas. ¿Cómo trabaja un contador del tiempo con esa medicina? Es muy buena pregunta, porque siempre cuando hablamos de medicina pensamos que es dar algo para tomar o algo para inyectar o impregnar. En el pueblo maya, aunque hay medicinas físicas también, es más medicina espiritual, de reflexión, ¿sí? Entonces, lo primero que un guía espiritual debe hacer es conocer la naturaleza de la persona que viene a consultarlo, ¿sí? Eso es primero conocer el nahual o la energía vital de la persona. Esa persona, ¿cuál es su energía? ¿Qué días necesita esa persona hacer un trabajo específico? Y todo eso se hace a través de un oráculo que los abuelos mayas le llaman cité. El cité es como decir una forma en que se consulta. Antiguamente los abuelos mayas consultaban o medían el tiempo en este oráculo, ¿verdad? Compuesto de gemas, de frijoles, de diferentes semillas. Y a partir de este oráculo, de esta consulta con el tiempo, es que se puede determinar esa persona qué necesita. Si necesita ir a un río, a un cerro, a hacer una ceremonia, a hacer una ofrenda, si necesita sanar o cambiar algo en sus hábitos, si necesita un consejo, si necesita un silencio. Es depende de lo que uno vaya observando en el oráculo, lo que esa persona necesita. También llega los días, porque no puede ser cualquier día, hay que saber qué día es necesario. Entonces eso constituye una práctica originaria, ancestral, antigua de los pueblos mayas, que hasta el sol de hoy siguen practicando estas hermosas tradiciones que creo que serían muy útiles para la humanidad si la humanidad entendiera de que hay un sistema de tiempo muy hermoso que le ayuda a las personas a sanar. Entonces, esto lo digo principalmente porque a veces vemos siempre a Occidente como el pilar, ¿sí? Entonces traemos diferentes culturas de Occidente, el zodiaco, budistas, hindúes, pero cuando vemos en nuestra Abya Yala, América profunda, nuestra tierra del florecimiento, nuestro continente, los pueblos originarios, encontramos que también hay mucha riqueza en nuestras sabidurías ancestrales. Entonces, creo que también es una gran invitación para que las personas también puedan aprender más de las formas de sanación y costumbres propias. Tata, usted allí en su libro cuenta la historia de cómo su aprendizaje, su iniciación constituyó en una serie de ceremonias donde se van y se encienden fuegos en lugares sagrados, ¿no? Y aquí conectamos con aquello de que su destino era el fuego. Entonces yo quisiera preguntarle por esa ceremonia de fuego, de qué se trata y también por los lugares sagrados, por qué no se enciende ese fuego en cualquier lugar, por qué se visitan determinados lugares para encenderlo. Es muy buena pregunta, ¿sabes? Porque a veces pensamos también que hacer una ofrenda o encender un fuego es en cualquier parte, donde nosotros en nuestro ego decimos y lo decidimos, ¿sí? Y en los pueblos originarios no es así, no funciona así. Cada lugar tiene una magia, un poder, una espiritualidad. Para el pueblo maya, los lugares están constituidos
con diferentes energías, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las cuevas, de los lugares que son profundos o que son cavernas, ahí es donde está guardada la energía de la muerte y de la vida. Ahí es donde está constituida la energía del inframundo, de la enfermedad, pero también de la sanación. Es el luto, ¿verdad? Entonces, cuando nos dirigimos a las cuevas, es con el tema de también entregar lo negativo de nuestra vida. Es también de reconocer la oscuridad que nos habita, porque también la reconocemos como parte de una dualidad, de un principio que también es sagrado. Pero hacer ceremonia en los lugares altos, por ejemplo, en lugares que son altos, cerros altos, ya nos conecta es con otro principio, ¿sí? Es con el mundo superior. Ya ahí es más consejo, más claridad, más luz, ¿sí? Ya ahí es más devoción. Las lagunas, los ríos también tienen su magia, su poder. Entonces los abuelos dicen que hay lugares donde está guardada el espíritu de la locura, el espíritu de la guerra, está guardado también el espíritu de la muerte, pero también está guardado el espíritu de la riqueza. Entonces, depende de los lugares, los abuelos se pudieron dar cuenta de que esos lugares tenían un beneficio o un efecto sobre el ser humano. Y esa es la causa por la cual los seres humanos no vivimos todos en el mismo lugar, ¿verdad? Hay unos que les hace más bien en las playas, hay otros que les hacen mejor, les cae mejor los cerros. Hay otros que definitivamente no pueden vivir ni en playas ni en cerros, sino en valles, Sí, ¿sí? Pero esto no es por casualidad, ni porque nos tocó vivir ahí. No. Naturaleza habla y nos va diciendo dónde tenemos que estar, dónde nos beneficia, dónde nos recarga, ¿sí? Y lo mismo con las ofrendas y los fuegos, ¿sí? Cuando encendemos un fuego sagrado, una ceremonia, es porque ya sabemos ese lugar que lo necesita, ¿sí? Es porque ya sabemos que ese lugar lo está pidiendo, lo está buscando, porque lo soñamos o porque pasamos por ese lugar y sentimos que hubo electricidad en nuestro cuerpo sí, o porque sencillamente lo vimos y tuvimos una visión. Ahí nos damos cuenta que estos lugares son los que necesitan atención. ¿M? Entonces, cuando hacemos una ofrenda, un pago o un agradecimiento, pues somos conscientes a qué se lo vamos a dar. También el día en que lo vamos a hacer, ¿sí? Y también los materiales que vamos a ofrecer también. Es importante. Entonces, es una sabiduría antigua, es una sabiduría milenaria. Y precisamente con la ceremonia de fuego, la ceremonia maya de fuego, eso es lo que he venido haciendo. Hace poco estuvimos en la pirámide más grande natural del mundo, Cerro Tusa, es en la zona andina, en Colombia. Subir allí es un gran sacrificio. Y allí cuando encendí el fuego, yo dije, estoy cumpliendo con mi propósito, porque encendí el fuego en esa punta, en esa pirámide, en ese lugar sagrado, con el propósito de pedir sanación, de pedir curación para el territorio, de pedir sanación y claridad para todas las personas de ese territorio. Entonces, precisamente el fuego maya es para sanar los territorios, para liberar, para orar, para pedir, para meditar y sobre todo para armonizar los lugares sagrados. Es así como se constituyen diferentes lugares también. bueno, Tata, ya nos vamos acercando al final del episodio y quisiera preguntarle, antes de llegar al final, cómo la gente puede conectarse con su medicina, con su trabajo, con lo que usted hace. Usted ofrece ceremonias, talleres, consultas, cómo la gente se puede acercar. Muy bien, bueno, pues primeramente las personas que conocen mi camino pues llegan, me buscan a pedir un consejo, una palabra, una instrucción, un aprendizaje. Eh, Nosotros hacemos parte de un consejo de guías espirituales de Guatemala llamado el Pensamiento Maya.
que reúne guías espirituales de Guatemala, México, El Salvador y Colombia. Eh, Somos un consejo, entonces pues a través de las redes sociales estamos como Pensamiento Maya y ahí estamos pues constantemente compartiendo diferentes procesos. En mi parte personal, pues las personas me buscan a través de una guianza, a través de una invitación, como tú, por ejemplo, que hoy me conoces, me invitaste, entonces pues con mucho gusto estoy aquí compartiendo y así definitivamente con diferentes personas de diferentes lugares me contactan a través de un correo o de un teléfono, ¿sí? O de una red social y así voy recibiendo diferentes invitaciones en diferentes partes. Para mí realmente es un gusto compartir con todas las personas. eh, Poder servir a las personas en diferentes lugares. Es la misión con la cual fuimos formados en el vientre de nuestra madre para servir a la humanidad, ¿sí? Entonces, pues las personas que sientan el llamado de querer preguntar, de querer compartir un poco sobre la espiritualidad, ahí en Instagram estoy como tat.andrés, ¿sí? O como tata o tat Andrés Chancy. Ahí pues las personas también me contactan, me buscan y normalmente pues nosotros no nos promocionamos como tal, Ah, como que vamos a hacer una actividad o ponemos ahí como, no, las personas que van sintiendo el deseo de querer compartir pues van buscando, van llamando y así pasa. Nos hemos encontrado en diferentes caminos, tú y yo también, en diferentes lugares, momentos. Ahí en Pereira me ha llevado a compartir Cora, Seba, de ahí de la Casa del Buen Vivir. Ella me lleva, me comparte, convoca, entonces yo voy y comparto. Entonces, pues esa es más que todo la forma en que se comparte y me siento muy, pues también con mucha alegría de que me hayas tenido en cuenta para este espacio. no, muchas gracias, Tata, por haber aceptado la invitación. Me siento muy, muy honrado y muy feliz de que usted pueda sembrar estas semillas de espiritualidad en el territorio, como usted dice, de hermanarnos a través de las costumbres, del pensamiento, de la palabra. Me parece muy, muy importante. Ya para cerrar, quisiera darle a usted un espacio para que pueda, desde su corazón, desde su conexión con con los abuelos, con las abuelas, entregarle a nuestra audiencia un último mensaje que usted considere importante entregar hoy y para que pueda, por supuesto, despedirse de la gente. Durante muchos años nos han dicho que la conexión con la espiritualidad o con Dios o con la naturaleza depende a veces también de lugares físicos, ¿verdad? Y creo que la verdadera espiritualidad no depende de ningún lugar para poder aflorar, ¿sí? Entonces, a las personas que están escuchando este podcast, les aconsejo a la audiencia que busquen la conexión en las montañas, en los cerros, en el agua, en las aves, en el canto matutino de las aves, en los sonidos de los grillos al anochecer, del asiento, del dormir. Es ahí donde realmente habla el corazón de la vida. Cuando estamos preparados para escuchar el corazón de la vida, el corazón del cielo y el corazón de la tierra, automáticamente todo nos habla. La familia, nuestra pareja, nuestro trabajo, nuestra comida. Es ahí donde nos volvemos realmente receptivos con el tiempo y con la vida. Así que no es esperar tomar una decisión o esperar un momento o un día. Es ahora en que debemos estar atentos a vivir el aquí y el ahora. Es así como podemos llegar a una espiritualidad verdadera. Así que adelante a todas las personas que estén en esta búsqueda de compartir y encontrar prácticas espirituales. Será un gusto poder algún día encontrarnos y poder saber que somos hermanos en la Madre Tierra.
Bueno, Tata, a usted muchas gracias, a nuestra audiencia muchas gracias y hasta una próxima ocasión.